Bien, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con el escritor e ingeniero Juan Arturo Grompone Carbonell. Él es miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el vínculo interdisciplinario entre la literatura y la informática. Juan Arturo Grompone Carbonell nació el 26 de agosto de 1939 en Montevideo, Uruguay. Es miembro de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay desde 1996, fecha en la que expuso su discurso titulado Gitanjáforas, Neologismos y Computadoras. Estudió la carrera de Ingeniería en la Universidad de la República. En la actualidad labora en las áreas de telecomunicaciones e informática y ha publicado textos de esa materia. También ha incursionado en la creación literaria, como lo demuestra con sus novelas Asesinato en el Hotel de Baños, 1992, o Rosa del Tercer Milenio, 2002. Ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio Ingeniero Eminente por la Región Latinoamericana, 1991, Premio de Narrativa del Ministerio de Educación y Cultura, 1991, y Maimónides, 2002. Muy bien, Juan, señor Juan, la primera pregunta, no se la voy a formular. Hoy en día los estudios culturales se encargan de establecer vínculos entre distintas disciplinas. Por ejemplo, la sociología sirve como soporte teórico para analizar obras literarias en concreto, así como el arte es imprescindible para hacer estudios estéticos sobre el cine, etc. Ante esa posibilidad de concatenar distintas áreas, ¿usted cree que es posible integrar la informática en la literatura o deberían tratarse ambas de forma independiente? Bueno, hay una posibilidad interesante para que la informática y la literatura confluyan. Y en esto me voy a referir a lo que a mí me ha interesado más, que es la novela policial. En la novela policial clásica, simplemente el lector se enfrenta a un misterio y a un detective y transcurre la novela hacia el final, se resuelve el caso. Hay algún escritor que plantea, llegado a un determinado punto de la novela, dice: en este momento usted tiene todos los elementos para saber quién es el culpable de este misterio. Este, e- ese escritor lo plantea con honestidad. En cambio, por ejemplo, Agatha Christie, que es una conocidísima escritora de novelas policiales, siempre saca un conejo de la galera. Es decir, es absolutamente imposible que de la lectura del texto llegar a descubrir qué es lo que va a pasar en el final. Es decir, siempre es una sorpresa. eh, bueno, entonces, si seguimos este esquema de novela policial, podemos pensar en lo siguiente: en un texto electrónico en que el lector se enfrenta a un texto y se plantea el siguiente asunto: no hay detective, el detective es el lector. Es decir, el lector en ese texto encuentra hipervínculos que tal vez no los ve, o los tiene que intuir, los tiene que adivinar para encontrarlos, y esos hipertextos le van dando información, la información que supuestamente el detective desarrollaría a lo largo de la novela. De modo que de esa manera la novela puede progresar hasta que el detective, que es el lector, llega a la solución. Ahora, ¿qué posibilidades le ofrece la novela electrónica? Le ofrece las posibilidades, por ejemplo, de tener varios finales. Yo he escrito un cuento policial que está en internet, en que tiene cuatro finales, y según las pistas que vaya descubriendo el lector, llega a uno de esos cuatro finales. Entonces, eso es una posibilidad fantástica, nueva, darle un casamiento entre el texto electrónico y la novela policial, con posibilidades totalmente diferentes a las que tiene el libro en papel. Ahora, por supuesto, el caso de la novela policial es el que a mí me interesa, porque es el que yo practico. Es decir, la única literatura que he manejado, excepto la técnica, ¿no?, ha sido la literatura policial. Pero se podría aplicar a otras cosas. Y mi ejemplo favorito es el siguiente: a mí me gustaría que algún día algún osado escritor hiciera una nueva versión de Ana Karenina,
en la cual Ana Karenina finalmente no se suicide. Es decir, según lo que lea o según las cosas las hipervínculos que encuentre el lector de esa novela, llegue a un final en que Ana Karenina no se suicida. No sé si esto muestra algunas de las posibilidades del posible matrimonio entre literatura e informática, es decir, y texto electrónico, ¿no? Muy bien. Eh, sí, de todas maneras resuelve la pregunta porque usted lo ha tratado de plantear conforme eh, cómo se va armando la trama, ¿no? En este caso de la novela policial, yo remitiría también al Arthur Conan Doyle, ¿no? Con su personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Y también en la novela policíaca que inició, ¿no? Con Edgar Allan Poe, ese estilo de entretejer una trama con otra y finalmente agregarlo casi matemáticamente, ¿no? A resolver el acertijo, ¿no? Es propio también de la informática también, ese procedimiento, ¿no? La metodología. Muy bien, la segunda pregunta era, en su discurso Gitanjáforas, Neologismos y Computadoras, 1996, usted planteó que una de las contribuciones de la informática es facilitar el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje, ¿no? Eso más que nada fue una conclusión que pude extraer de la lectura del esquema que usted planteó aquí. Bien, sin embargo, hay muchos escritores que aún no aceptan el avance tecnológico. Uno de esos casos es del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien en una oportunidad confesó lo siguiente: si tengo que morir, espero hacerlo sobre mi máquina de escribir, ¿no? Esto revela que el premio Nobel aún recurre a métodos un tanto pasados, ¿no? Muy bien. Esa apreciación personal es muy diferente de la que tuvo Gabriel García Márquez, quien reveló que la computadora le había permitido incrementar el total de sus textos, que anteriormente eran tipeados desde su máquina de escribir. Frente a esa ambivalencia de opiniones, ¿cuál es su postura al respecto? Bien, quiero dividir la respuesta en dos partes. En primer lugar, aclarar algo sobre las gitanjáforas, ¿no? Es decir, la palabra gitanjáfora es un neologismo que hace referencia a las palabras que parecen españolas, que suenan como palabras españolas y que se escriben como palabras españolas, pero que en realidad no existen. La palabra gitanjáfora era una gitanjáfora, precisamente. Entonces, ¿por qué es posible escribir, inventar palabras, como por ejemplo hacen algunos escritores, inventar palabras que parecen castellanas pero no quieren decir nada? Eh, Hay algún pasaje de Cortázar que tiene un largo párrafo en que está todo escrito con gitanjáforas, creo que en Rayuela, si no me equivoco. Eh, Ahora, ¿por qué es posible eso? Y ahí me refiero a esa conferencia introductoria de la academia, porque que una palabra suene o se escriba como española tiene que ver con la secuencia de las letras, es decir, con la secuencia de vocales y consonantes. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que después de una Q no puede venir otra cosa que una U. Es decir, que puede haber dos R seguidas, pero no puede haber dos P seguidas en español. En fin, hay una cantidad de reglas que dicen a una letra qué otra letra puede seguir y con qué frecuencia puede seguir, es decir, de qué manera puede seguir para que suene como español. Si se hace un cuadro a cada una de las letras, qué otras letras son posibles en español o son imposibles o son frecuentes. Entonces es posible construir un modelo matemático, que en este caso se llama una cadena de Markov, por ejemplo, que precisamente use esas reglas y entonces el resultado de esa actividad es palabras que parecen españolas porque tienen las mismas reglas de encadenamiento de vocales y consonantes que en español y entonces suenan como gitanjáforas, ¿no? Y suenan como palabras inventadas y uno dice, pues caramba, es una palabra española, pero no sé lo que quiere decir. Es decir, que eso es otra vinculación entre la informática y la literatura. Es decir, lo que a Cortázar le salía espontáneamente
y a muchos otros autores les sale espontáneamente, es posible hacerlo mediante una máquina y generar toneladas de palabras. Es decir, yo he escrito programas en los cuales, por ejemplo, una de cada 10 palabras, una era una palabra correcta española y las otras 9 eran gitanjáforas. Ahora, vamos al segundo punto, el escritor y la computadora. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con Vargas Llosa, estoy de acuerdo con García Márquez, ¿no? Es decir, yo hace 40 años que escribo con computadora. Es decir, que desde 1980, cuando se difundieron, cuando pude disponer de computadoras personales para mi trabajo, empecé a descubrir las posibilidades que ofrecía para escribir también. Y ahí encontré algo que en general no se dice. Es decir, es necesario aprender a escribir de vuelta para escribir en una computadora. Y eso es lo que explica la actitud de García Márquez. Y la diferencia entre García Márquez y Vargas Llosa. Es decir, que, ¿qué es lo que sucede? En una computadora uno puede corregir, puede borrar, puede intercalar trozos, es decir, puede tomar un texto y guardarlo para después, o hacer una cantidad de cambios que en el papel o en la máquina de escribir son muy difíciles de hacer, son muy dificultosos y no se hacen. Además, no solo eso, sino que esa posibilidad de que yo puedo corregir hace que uno frente al editor de texto escriba cosas provisorias, ¿no? Es decir, la actitud que hay es, escribo esta frase y luego la corregiré. Es decir, y ese es un vicio muy malo. Es decir, porque en realidad, cuando uno mira, por ejemplo, el manuscrito del Quijote, que se conserva, uno ve que Cervantes tiene muy pocas correcciones al manuscrito original. Es decir, que hay muy pocas palabras por cada página de ese manuscrito corregidas. Es decir, que en otras palabras, Cervantes meditaba cuidadosamente lo que iba a escribir antes de cada frase. En cambio, la persona con una computadora y un editor de texto no hace esa disciplina, no tiene esa disciplina. Entonces, digamos que eso es lo que tiene que aprender quien quiere escribir con una computadora. Tiene que aprender a que no se deje tentar por esa facilidad de editar que tiene la computadora y siga como antes pensando la frase completa o la idea completa antes de escribirla. Entonces yo creo que esas son las dos actitudes, ¿no? La actitud de Vargas Llosa que que la máquina de escribir le permite, le impide esa libertad, ¿no? Y entonces le permite escribir al viejo estilo, meditando su frase perfecta, completa de antemano. En cambio, García Márquez se aprovecha de la posibilidad de editar, de dar vuelta, de cambiar, de ir hacia adelante y ir hacia atrás, cortar y pegar, ¿no? Entonces creo que esas son las dos actitudes que existen, las dos son válidas, las dos son legítimas, pero que sí hay que entender que es necesario aprender de nuevo para poder escribir en la máquina, ¿no? Es decir, no alcanza con saber dactilografía, ¿no? Es decir, hay que aprender de nuevo a cómo se escribe. Claro, y esa actitud también de actualizarse es algo que también debe aplicarse en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, el filósofo Slavoj Žižek mencionaba que las formas de solucionar un problema social no son las mismas, ¿no? Es decir, no se puede recurrir a las mismas fórmulas que hace años atrás, ¿no? ¿No? Porque hay muchas diferencias, muchos avances. Por ejemplo, no podemos pensar en una solución política, o no podemos tomar un referente hace 20 años, porque hace 20 años no existía el Internet como ahora, ¿no? O la prensa también, ahora se ha difundido a través también del Facebook, las redes sociales, ¿no? Entonces, ya es otra percepción, ya es otra mirada con respecto a la sociedad, ¿no? Y bueno, en ese caso las tecnologías en sí están contribuyendo, pero igual se nota mucho rechazo, sobre todo de gente que es ya más adulta, ¿no? Que ha pasado los 60, los 70, ¿no? Se resisten a ese cambio, la mayoría de las personas. Muy bien, la siguiente pregunta es, hoy en día resulta más rápido buscar el significado o el sinónimo de una palabra a través de la Internet.
Es más, el diccionario de la lengua española de la Real Academia se encuentra disponible ante cualquier consulta. Y lo que sorprende es la velocidad con la que uno halla la respuesta. Es una realidad que no estaba tan presente en el siglo XX. En ese sentido, ¿crees que los diccionarios impresos ya han sido desplazados por los virtuales? Absolutamente sí. Creo que los diccionarios impresos no tienen más sentido, es decir, no tienen lugar en este mundo. Y no solo eso, las enciclopedias tampoco tienen sentido. Es decir, Wikipedia tiene una cantidad de detractores que yo no soy uno de ellos, sino que admiro el trabajo que hace Wikipedia, este, muestra hasta qué punto se puede construir una enciclopedia fantástica en Internet. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el texto electrónico tiene dos propiedades básicas que lo hacen increíble. La primera propiedad es que se puede intercalar todo lo que uno quiera, es decir, es una hoja de papel que tiene el largo que uno quiera. Entonces, desde el momento que uno dice, pero acá falta tal cosa, uno simplemente lo intercala y no hay ningún problema, cosa que en el papel no lo puede hacer. Es decir, en el papel eso significa una gran molestia, una gran perturbación de cortar, pegar o hacer, en fin, hacer una serie de malabarismos. Y la segunda cosa que tiene el texto electrónico es la posibilidad de buscar. Es decir, que cualquier texto electrónico permite buscar una palabra o un conjunto de palabras, y eso es una herramienta de una potencia increíble. Ahora, eh, precisamente, cuando uno se enfrenta con un diccionario, con una enciclopedia, está interesado en una palabra, en un término, en una idea, y no en recorrer miles de páginas hasta llegar al lugar. Y no solo eso, no, está interesado en, en evitar la molestia que tienen las enciclopedias cuando le dicen, usted está leyendo el artículo azúcar, y entonces para llegar a determinado punto del artículo azúcar dice, vea el artículo fábrica. Entonces, tiene que nuevamente del artículo azúcar al artículo fábrica, ahí de repente, en la enciclopedia pasa que tiene 70 tomos, hay que cambiar 7 tomos para más adelante o 7 tomos más atrás y una cantidad de páginas de uno y otro. En cambio, eso en el texto electrónico es instantáneo. Es decir, el hipervínculo dice, vea a fábrica. Entonces uno hace clic en fábrica, si le interesa, y ella está allí. Es decir, que esas propiedades son las propiedades que han hecho del texto electrónico una maravilla y que no tiene retroceso. Es decir, que los diccionarios y las enciclopedias no tienen retroceso para mí. Es decir, son obsoletos, absolutamente obsoletos. Es decir, un diccionario debe estar en texto electrónico, una enciclopedia debe estar en texto electrónico. Y eso son otra área, es decir, así como yo decía, hay todo un género policial de novelas policiales y de otras novelas que se podrían escribir en textos electrónicos. Es decir, creo que hay algunas en las cuales ya la muerte es definitiva. No hay diccionarios y enciclopedias posibles si no son electrónicas. Inclusive, diría más, las publicaciones científicas y técnicas no tienen lugar si no son en textos electrónicos, porque la posibilidad de que uno pueda disponer de ella instantáneamente. Es decir, que yo pueda leer instantáneamente una publicación que se hizo en el otro lado del planeta, ¿no? Es decir, y no tenga que ir a la biblioteca a pedir o a hacer un pedido por correo para que la Universidad de Pekín me mande un artículo que se publicó y que luego luego de leer 4 líneas, me doy cuenta que no me interesa, ¿no? Es decir, es todo eso es lo que nos brinda el texto electrónico y esa inmediatez que algunos desprecian, ¿no? Claro, algo importante que usted mencionó fue que, es decir, para encontrar el significado de una palabra por internet, lo podemos hacer de manera inmediata, mientras que puede ser, ¿no?, el caso de que encontremos tomos publicados y nos demoremos toda una vida, ¿no? Entonces, ahí va un poco, más que nada, la idea de García Márquez, que se dio cuenta de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si podía escribir una novela a máquina de escribir en un año,
con la computadora podía escribir 4 novelas, ¿no? En un año, ¿no? Entonces, esa idea de ahorrar tiempo para nosotros que somos investigadores y nos gusta leer, entonces la vida nos es muy corta, muy reducida para poder desperdiciarla de esa manera, ¿no? Entonces, sí, esa reflexión me interesó, ¿no? Muy bien, la cuarta pregunta, también un poco relacionada, dice, el hallazgo de textos en formato PDF también ya es otra realidad. Es más, en la actualidad las publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas se hacen por esos medios. Los investigadores se hacen conocidos por allí y mayor será su reconocimiento en el ámbito académico mientras más textos en línea tengan. Sin embargo, es necesaria una formación de informática para que eso ocurra. Con estos conocimientos uno aprende a integrar citas textuales con mayor facilidad, así como leer palabras o pasajes específicos de una obra, ¿no? Etcétera. Frente a esa realidad, ¿existe resistencia en los académicos para adaptarse a estas nuevas herramientas? Yo creo que existió resistencia, pero que cada vez es menor. Y además las generaciones jóvenes no tienen ninguna resistencia, ¿no? Pero yo creo que la existencia de los artículos, para la publicación de artículos científicos y técnicos en formato electrónico y por medios electrónicos, tiene además otra connotación que a mí me parece importante, a pesar de que todavía no está totalmente difundida. Es decir, una revista científica o una revista técnica es algo muy costoso de publicar, de imprimir, porque tienen un público un tiraje muy limitado y una distribución muy restringida. Eh, Ocurre inclusive la paradoja de que los artículos científicos no son retribuidos, los autores no tienen derechos de autor moral, pero no son remunerados por eso. Mientras que los quienes publican las revistas, los artículos científicos, sí las venden y las cobran muy caras. Por ejemplo, cuando uno busca un artículo ahora, en el día de hoy, en Internet, y lo encuentra en una de las distribuidoras, en una de las distribuidoras de artículos, resulta que un artículo de 10 páginas se lo cobran $15. Se lo cobran $15, que es mucho dinero. Y sin embargo, ese artículo no fue, los autores, que pueden ser varios inclusive, o la universidad que ha patrocinado esa investigación, no recibe un centavo de esos $15. Sin embargo, yo los tengo que pagar para leer ese artículo. Es decir, creo que la primera cosa que debe hacer es un movimiento diciendo no se puede vender más las publicaciones científicas. Las publicaciones científicas tienen que ser electrónicas y absolutamente gratuitas o de un costo absolutamente ínfimo, porque la publicación electrónica tiene inclusive hasta la violencia de que los autores tienen que preparar el original. Es decir, el autor del texto científico tiene que preparar el PDF que luego publica la editorial y que luego va a cobrar $15 por internet. Es decir, que es una verdadera estafa del punto de vista económico y del punto de vista de la divulgación de la ciencia y de la tecnología. Creo que, en definitiva, me gustaría que en algún momento desaparecieran esas editoriales que viven del trabajo, viven de parasitar el trabajo de los científicos, de los tecnólogos y de las universidades que crean los originales que ellos publican sin pagar. Bueno, sí, ha mencionado una realidad que al menos yo la tenía más o menos armada, pero con lo que usted ya ha expuesto me ha brindado ya un panorama más amplio, ¿no? Porque yo he publicado en varias revistas indexadas y exactamente, ¿no? Nunca he recibido una remuneración y la exigencia a veces es demasiada, ¿no? Pasa por 2, 3 correcciones y a veces te mandan a reescribir o a hacer muchas cosas, ¿no? De verdad que ha sido muy provechosa su respuesta a esta pregunta, ¿no? Que era más de lo que esperaba. Muy bien, finalmente, ¿no? La última pregunta. Según su criterio, ¿de qué modo la Academia Nacional de Letras del Uruguay emplea la informática para el enriquecimiento
y la preservación de la lengua de su país? Bueno, este es un tema que admite por lo menos dos puntos de vista y voy a enfocar los dos. Creo que nuestra Academia de la Lengua tiene una página web y tiene medios electrónicos de publicación. Y está usando, lo está usando poco, si bien tiene una intención de incrementar su uso, de incrementar, por ejemplo, la revista que se publicaba en forma de papel hasta el año pasado, ahora ya se empieza a incluir en el sitio web de Internet, y posiblemente con el tiempo desaparezca la publicación en papel, porque es costosa y tiene todos sus inconvenientes y ninguna de las ventajas que tiene la publicación electrónica. Del mismo modo, hay otras publicaciones que la academia pretende incluir y también invita a los académicos a que presenten materiales para su sitio web. Pero esto es solo un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con la lengua de mi país. Es decir, para mí eso me toca un punto muy sensible. La lengua de mi país es el español. Es decir, que acá es una discusión que tengo muchas veces en el seno de la academia, que es una lucha entre los lingüistas y los internacionalistas. Es decir, yo soy internacionalista y para mí lo importante que tienen las 22 academias de la lengua española es la lengua en común. Es decir, ese es un tesoro absolutamente valioso. Bernard Shaw decía, Inglaterra y Estados Unidos son dos países separados por la misma lengua. Es decir, lo que no podemos aceptar es que los países de América Latina hispanoparlantes estén separados por la misma lengua. Es decir, que la lengua que debemos enseñar a los niños en la educación es el español, no es el español del Uruguay. Es decir, el español del Uruguay es algo que se puede usar para la conversación, se puede usar para el lenguaje coloquial, se puede usar para la literatura, es decir, pero el idioma que es necesario enseñar, en el idioma en el cual se escriben las leyes para que todo el mundo las entienda, en el idioma en que se hacen las publicaciones oficiales, tiene que ser el español. Y el español correctamente escrito y correctamente hecho y sin el empleo de palabras locales, de versiones locales de la lengua. Es decir, en eso soy intransigente para mí, pero estoy en franca minoría, porque los lingüistas defienden el derecho de que existan las variantes, que existan los dialectos, que existan las versiones locales de las lenguas y la manera de hablar. Yo creo que sí, que existe ese derecho, pero ese derecho está restringido a la comunicación, ¿no? A no perder el tesoro de la lengua española.